Bien, continuamos resolviendo ecuaciones con valor absoluto. En el ejercicio 11, ustedes observen, tenemos un doble valor absoluto que está en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, si tú observas tus teoremas, que son dos los que manejamos, el que más se parece sería el teorema número 2. Entonces, analicemos este teorema. Tenemos doble valor absoluto en ambos lados de la igualdad. Y en ambos argumentos tenemos expresiones que dependen de x. Entonces, esto se va a cumplir si y solo si x tiene que ser igual a y o x tiene que ser igual a menos y. Esta ya sería la parte donde le quitamos el valor absoluto. Aplicando entonces el teorema, ustedes observen que x menos 7 estaría siendo para mí el papel de y 3x menos 9 estaría siendo el papel de x. Quitando el valor absoluto, entonces, yo tendría primeramente x igual a y. Por lo tanto, voy a formar la ecuación 3x menos 9 igual a x menos 7. O, me dice el teorema, ¿no es cierto?, que está asociado a la operación de unión. X debe ser igual a menos y, por lo tanto, voy a formar una segunda ecuación que sería 3x menos 9 igual a menos x menos 7. Hemos quitado entonces los valores absolutos. Ahora vamos a resolver estas ecuaciones de forma independiente, pasando todos los términos a donde corresponden, es decir, separando variables. Yo tendría 3x menos x igual a negativo 7 más 9. Reduciendo términos semejantes, me queda 2x igual a 2. Dividiendo entre 2 toda la ecuación, voy a obtener de que x es igual a 1. La primera de las soluciones entonces encontrada y que es totalmente válida. Resolvemos también la segunda ecuación. Lo primero que tendríamos que hacer es quitar el paréntesis, entonces afectamos el signo. Ordenamos la ecuación 3x más x haciendo la transposición de términos y nos quedaría 7 más 9. 4x finalmente igual a 16, dividiendo entre 4 toda la ecuación, obtenemos el segundo resultado. Ustedes pueden reemplazar ambos valores, tanto 1 como 4, en la ecuación original y verificar que realmente se cumple la igualdad. Bien, jóvenes, continuamos entonces con este otro ejercicio. Si tú observas, en esta ecuación tienes tres valores absolutos con diferente argumento. Por lo tanto, no vas a poder llevarlo a ninguno de los dos teoremas que hemos visto por ahora. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar lo que se conoce como el método de análisis de signo por zonas, ya que es un método general para poder resolver ecuaciones de valor absoluto, que también se podría aplicar a todos los anteriores ejercicios que resolvimos. ¿En qué consiste entonces este método? Yo voy a ir analizando valor absoluto por valor absoluto y encontrando las raíces de su argumento. ¿Qué significa la raíz? Aquel valor de x que me va a producir 0 en el argumento. Entonces empecemos. Tendríamos que analizar el valor absoluto de x más 1. Entonces vamos a buscar para qué valor de x justamente su argumento se vuelve 0. Entonces tú estarás de acuerdo que para x igual a negativo 1, x más 1 vale 0. Vámonos al segundo, para x igual a 4, entonces su argumento se vuelve 0. Y para el último valor absoluto, para x igual a 5. Ahora vamos a graficar la recta real y vamos a ubicar estos tres valores, pero en el orden que corresponde. Entonces podemos empezar por el negativo. Ubicamos el menos 1, ubicamos el valor 4, no es necesario que lo hagas a escala, y ubicamos el valor 5. Ahora vamos a delimitar o vamos a dividir en realidad la recta real en intervalos de acuerdo a estas raíces que hemos obtenido. Entonces, en 1 coloco una frontera, en 4 coloco frontera y en 5 coloco frontera. Si tú observas la recta real, te ha quedado dividida en los siguientes intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo de menos 1 a 4, el tercer intervalo de 4 a 5 y finalmente un cuarto intervalo de 5 a más infinito. El primer intervalo sería de menos infinito a menos 1. Nosotros entonces vamos a analizar cómo se va a comportar el signo de estos valores absolutos en cada uno de estos intervalos. Empezaremos entonces por el intervalo número 1 y fíjate, nos vamos a dar un valor cualquiera perteneciente al intervalo 1, es decir, que esté entre menos infinito y menos 1. Por ejemplo, x igual a menos 2. Y ahora vamos a evaluar este menos 2 en cada valor absoluto para verificar qué signo nos va a dar. Pero antes de eso nosotros debemos recordar la definición de valor absoluto, la cual nos dice que el valor absoluto de x va a ser igual. Tenemos entonces dos casos. El primero cuando x tiene que ser mayor o igual a 0
En ese caso, el valor absoluto de x es igual a x. Y el segundo caso es cuando el valor de x es menor a 0, es decir, una cantidad negativa. Entonces tú recordarás que acá te devuelve el opuesto. Esa es la definición de valor absoluto, la cual vamos a aplicar a continuación. Con menos 2, evalúo entonces en el primer valor absoluto. Tendría menos 2 más 1, me va a dar una cantidad negativa. Es decir, que el argumento va a ser negativo. Por lo tanto, quitando el primer valor absoluto, me quedaría menos x más 1. Tengo que trabajar con el opuesto. Bien, hacemos lo propio con el segundo valor absoluto. Estamos reemplazando este x igual a menos 2. El argumento también nos da negativo, en este caso negativo 6. Por lo tanto, sigo trabajando con esta segunda parte de la definición. Me va a botar el opuesto. Y el opuesto sabemos que es multiplicar por menos 1. Entonces quedaría menos x menos 4. Analicemos el último valor absoluto. X vale menos 2. Menos 2 menos 5, su argumento también es un número negativo, por lo tanto te devuelve el opuesto, es decir, menos x menos 5. Esto tiene que ser igual a 26. Vamos a resolver rápidamente esta ecuación. Quitamos los paréntesis, nos quedaría menos x menos 1, menos x más 4 y menos x más 5 igual a 26. Haciendo términos semejantes vamos a tener que negativo 3x tiene que ser igual a 26. El menos 1 va a pasar con más 1. El más 4 pasa con menos 4. El más 5 pasa con menos 5. Entonces haciendo las operaciones nos sale 18. Finalmente dividimos entre menos 3 toda la ecuación, de donde obtenemos el primer resultado, el cual debemos analizar. Nos ha salido x igual a menos 6. Ahora tú tienes que preguntarte si efectivamente este valor pertenece al primer intervalo. De no pertenecer, lo debemos descartar. En este caso, menos 6 pertenece. Por lo tanto, hemos encontrado la primera solución de nuestra ecuación. Ya hemos analizado entonces el primer intervalo. Ahora lo que corresponde es hacer lo propio, pero en el segundo intervalo. Entonces vamos a colocar en esta parte intervalo número 2. Y nos damos un valor también que pertenezca a ese intervalo. En este caso, como el 0 está ahí, podemos trabajar con el 0. Vamos a evaluar entonces cada valor absoluto para x igual a 0 para verificar el signo del argumento. En el primer valor absoluto, fíjate, si x vale 0, el argumento va a ser 1, es decir, que ya es positivo. Y si tú observas la definición de valor absoluto, cuando el argumento es positivo, fíjate, te devuelve x, ¿no es cierto? Es decir, te devuelve el mismo argumento. Entonces, si yo le quito el primer valor absoluto, me quedaría x más 1 directamente. Más, evaluamos 0 en el segundo valor absoluto, nos va a quedar menos 4, es negativo. Por lo tanto, acá te devuelve el opuesto, es decir, menos x menos 4. Lo propio pasa con el tercer valor absoluto. Si x vale 0, el argumento sería menos 5. Entonces es una cantidad negativa, por lo tanto te devuelve el opuesto. Y esto tendría que ser igual a 26. Rápidamente resolvemos esta ecuación. Quitando los paréntesis tendríamos x más 1 menos x más 4 menos x más 5 igual a 26. De donde resolviendo esta ecuación nos va a dar un valor de negativo 16. Ahora sí, analizamos este valor. Si pertenece al segundo intervalo, no pertenece, por lo tanto estaríamos descartando. Bien, ahora vamos a continuar, chicos, con el tercer intervalo. Entonces analizamos en esta parte, en el tercer intervalo, y nos damos también un valor. En este caso, entre 4 y 5, no vamos a encontrar un valor entero, pero podemos trabajar con un decimal, que puede ser, por ejemplo, 4,5. Evaluamos entonces 4,5 en cada uno de los argumentos de los valores absolutos. En el primer valor absoluto, entonces, nos va a dar 5,5, es positivo, por lo tanto, te devuelve el mismo argumento. Si evalúas en el segundo valor absoluto, te va a salir 0,5 el argumento, es positivo, entonces también te devuelve el mismo argumento. En el último caso, fíjate, 4,5 menos 5 te daría un número negativo, ¿no? Entonces te devuelve todavía acá el opuesto, que sería menos x menos 5. Y esto tendría que ser igual a 26. Vamos a resolver rápidamente esta ecuación. Quitamos entonces el paréntesis, nos quedaría menos x más 5 igual a 26, de donde resolviendo esta ecuación te va a dar una solución de 24. Bien, debemos analizar entonces si este valor pertenece, en este caso, al tercer intervalo. No pertenece, por lo tanto tú también lo descartas.
Finalmente nos toca analizar el cuarto intervalo. Entonces nos damos también un valor que pertenezca a este intervalo, es decir, que sea mayor a 5. Podemos trabajar, por ejemplo, con 6 y vamos a evaluar 6 en cada valor absoluto. En el primero nos va a dar argumento 7, es positivo, por lo tanto, según la definición, te devuelve el mismo argumento. Más, en el segundo valor absoluto, fíjate, 6 menos 4 te da 2, también es positivo, entonces también te devuelve el mismo argumento. Y en el último valor absoluto, 6 menos 5 te da 1, por lo tanto, te está devolviendo también el mismo argumento. Esto tendría que ser igual a 26. Resolviendo esta ecuación, nos daría una solución que sería x igual a 34 tercios, que expresado en decimal sería aproximadamente 11,3333 periódico 3. Entonces debemos analizar si este valor pertenece al cuarto intervalo. Efectivamente pertenece, por lo tanto, esta sería nuestra segunda solución válida. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos terminado esta cuarta parte de los videos de valor absoluto y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.